Hola, hola, ¿cómo estás? Te da la bienvenida Jimena Martínez aquí en Lino Fino, tu escuela en línea, la cual estamos desarrollando un tema fabuloso que, como digo siempre, va a terminar en un libro. ¿Y por qué lo tengo que recordar? Porque definitivamente el escuchar, el oír las enseñanzas te sirve, pero no hay nada como leer, como subrayar, como aprender. Y el llamado de Dios de Lino Fino ha sido ese. Desde el primer momento, en febrero del 2022, que empezamos con los primeros capítulos del libro que ya está escrito y está en el mercado a través de Amazon, el libro Sanidad del Alma. Este libro lo podemos encontrar, ahí te vamos a poner un QR code, la información para que lo puedas comprar. Y ahora estamos desarrollando un segundo tema que va en el orden según lo que la palabra de Dios nos enseña en Isaías 61. Y eso es que después de la salvación viene la sanidad y seguido de la sanidad viene la libertad. Por eso este tema que estamos desarrollando durante muchas semanas es el tema de verdad igual a libertad. Quiero que por favor te pongas en conexión, o sea, conéctate con nosotros en Facebook, en la Escuela Lino Fino, o a través de YouTube en el canal Lino Fino. Aún estamos trabajando en llenar el canal con el playlist y de todos los videos que hemos hecho, pero pronto va a estar listo y te aseguro que si tú entras y miras el canal en su orden, yo creo, espero en unas semanas más adelante, vas a poder ponerte al día y tomar el hilo de todas estas enseñanzas, porque ellas necesitan ser tomadas en un orden lógico. Pero ahora, a los que ya conocen al Señor Jesucristo y los que han estado escuchando estas enseñanzas, sabemos que según el capítulo 8 de Juan, versículos 31 y 32, dice que si nosotros observamos, ponemos por obra, cumplimos, ahí hay muchas palabras sinónimas que pueden darse según la versión de la Biblia que leamos, pero en otras palabras, y hacerlo de manera práctica, si obedecemos. Si nosotros obedecemos y ponemos en práctica los mandamientos del Señor, seremos sus discípulos, conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres a través del Hijo. Juan 8, 31, 32 y versículo 36. Con base a eso y de acuerdo a todas las enseñanzas del reino, del Jesús que nos enseñó humildad, mansedumbre, del valor de la palabra de Dios para derribar fortalezas de pensamiento, hoy continúo con la segunda parte de conocer la verdad. ¿Por qué? Porque si la verdad nos hace libres y si obedecer la palabra de Dios es lo que nos lleva a esa libertad, a esa obediencia, entonces tenemos que definitivamente conocer la esencia y lo que Jesús de su propia boca dijo. Y esto lo centramos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Esas fueron las enseñanzas centrales. Cuando yo digo centrales es porque él hizo muchísimas y nos dio muchísimas otras más. Pero en estas encuentro yo enseñanzas de nivel personal, como las que vimos la semana pasada a través de las bienaventuranzas, donde hablan acerca de nosotros, nuestra actitud personal hacia Dios y hacia los demás. Y ahora vamos a mirar, continuando con el capítulo 5, nuestras relación o respuesta hacia los demás. Sí, la palabra de Dios nos guía en actitudes personales para aceptarlo a Él como esa mansedumbre, ese ser pobre de espíritu, ese quebranto, ese lloro, como les explicaba la semana pasada. Y eso hace que entonces aquel que lo reciba a Dios, a Jesús, con esa humildad, con esa necesidad, con ese quebranto, ese va a ser libre, porque Dios está diciendo, obedece mi palabra. Y si el Señor te dice a ti que para que nosotros tengamos el reino de los cielos, que para que nosotros recibamos consolación, que para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, tenemos que hacer algo, entonces la invitación es hacerlo. Mateo 5, desde el versículo 1, tú lo vas a leer en las bienaventuranzas. Pero ahora vamos a adentrarnos a un tipo de relación, ya no solo la personal y mi relación con Dios, sino mis actitudes, respuestas y lo que yo debo de hacer estando en Cristo para relacionarme con los demás. Ahora tiene que ver de mí como persona hacia otras personas, mi prójimo, mis hermanos o aún las personas desconocidas. Y vamos a seguir entonces con el versículo 14. Versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar
alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, si el Señor nos está diciendo que obedecer la palabra nos lleva a ser discípulos y el ser un discípulo constante de manera consistente nos lleva a una libertad, aquí hay una clave y empieza con ser verdaderamente luz. Y no ser luz que solamente ilumina a las cuatro paredes de una iglesia local, sino ser luz en tu lugar de trabajo, en la escuela, con tus niños, en el parque, en la línea del supermercado y en el tráfico, en la cola del tráfico del diario vivir. Eso es ser luz. Nosotros no podemos pensar que la libertad nos va a llegar cuando nosotros no somos intencionales. Y el Señor está diciendo, número uno, Él en Juan 1 nos aclara que Él es la luz. Y todo aquel que le recibe, entonces viene y recibe también la luz de Cristo. Y dice que la luz disipa toda oscuridad. Entonces, los cambios que tú vas a empezar a dar, porque te lo aseguro, pocos o muchos, grandes o muy notorios, o tal vez pequeños, son cambios que definitivamente las personas que estén a tu alrededor y los que más cerca y más tiempo están contigo se van a dar cuenta. Entonces, nos está diciendo aquí el Señor Jesús en su palabra que hay un mandamiento y ese mandamiento es de ser abiertos, exponer nuestra conversión, poder hablar claramente con los demás y decirles, ¿sabes qué? Yo ya no digo mentiras, yo ya no critico, yo ya no hago esto, yo ya llego temprano, yo ahora soy más responsable. ¿Por qué? Porque Jesús me está cambiando. No lo vamos a hacer de manera jactanciosa, no lo vamos a hacer para mofarnos o para dejar a otros humillados, lo vamos a hacer para dar testimonio de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando conocen a una persona que era iracunda y ahora se contiene con dominio propio por amor a Dios y por esa fe en Cristo Jesús que activa el poder del Espíritu Santo, entonces la persona deja de ser iracunda y aquel que está acostumbrado a conocerte y a oírte gritón, gritona, enojona, va a decir, ¿qué te pasa? Me pasa que me llegó la salvación. Me pasa que tengo la luz de Cristo, que me siento mejor, siento que tengo amor, siento que tengo paz. Entonces, muestra el milagro de Dios en ti. No lo dejes callado, sé público. Mira, lo peor que te puede pasar es que te vuelvas a equivocar y te señalen. Pero como yo le digo siempre a mis niños y a todos los que educo, cuando eran mis niños pequeños y a los que educo ahorita en el camino, yo les digo, claro que nos vamos a caer, pero seamos precisamente como esos niños que quieren seguir en la fiesta, quieren seguir corriendo y se levantan, se caen, sí, pero se levantan de una y se sacudan las rodillas y siguen hacia adelante en esos cambios y en esa nueva vida que el Señor ha, y lo que te ha prometido y lo que está haciendo. En el versículo 17, sigamos adelante, y él dice ahora que son los mandamientos de cumplir los mandamientos. En el versículo 17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece la ley de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, con esto, mis amados, definitivamente hay un mandamiento para obedecer el mandamiento. La ley y la palabra de Dios está escrita con cierta razón. Está creada y puesta allí porque ella tiene el sentido de Dios para que nosotros seamos salvos, para que tengamos una vida abundante. Entonces, no le quitemos una tilde, como dice la palabra, pasará, todo pasará, mas su palabra no pasará, hasta las tildes se cumplirán. Entonces, si el Señor te está diciendo que, por ejemplo, hay que dejar la gritería, no digas, ay, es que yo así soy y soy de tal cultura o mi garganta es así y cuando yo estoy bajo presión tengo que gritar. Te estás excusando para no cumplir.
Entonces, si la palabra del Señor te dice algo cuando tú la lees, hay una obligación de cumplirla, hay una obligación. Y ojo que yo siempre te voy a decir, no se trata de que peques o no peques, se trata de cumplir algo que me va a librar a mí de la amargura, de la tristeza, de la depresión, del orgullo, del temor, de la angustia, del afán y de todas esas enfermedades y aflicciones espirituales y emocionales que nos causa estar en el pecado. Porque el pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Y creemos que a veces la muerte simplemente es porque no vamos a ir al cielo y tendríamos muerte eterna, aunque sería vida en el infierno. No, mi amado, sí. Si Dios dice que Él va a salvar al que llegue a última hora, y si Dios te da segundos antes de morir y tú te arrepientes, vas a llegar al cielo. El problema no es llegar al cielo. El problema es cómo vives aquí y las recompensas y las consecuencias que vives en tu vida hoy. Entonces, de eso se trata, el que tú conozcas la palabra. Si Él está diciendo que la palabra se va a cumplir, es nuestro deber para ser verdaderamente libres, tener una posición y determinación por ser fieles cumplidores de tu palabra. A veces tomamos esto muy a la ligera y ahí es cuando yo digo que llegamos al fariseísmo, a la religiosidad. ¿En qué sentido? En que leemos la Biblia, miramos mandamientos, miramos palabra de Dios para obedecer y decimos, pasamos la hoja, esto no me corresponde a mí, esto para mí es imposible. Y hacemos ahorita sí que exclusiones de citas y versos que creemos que no podemos o que no nos gustan. Y toda la palabra tiene sentido. Entonces, vamos a mirar más abajo que él dice, si vemos en la siguiente, en el versículo 20, dice que les advierto, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y fíjate que ahí cuando él está diciendo eso, él está diciendo que los fariseos eran los que decían cumplir la palabra y él nos está diciendo a nosotros que superemos esa justicia, en el sentido en que el fariseo era hipócrita. El fariseo hacía las cosas simplemente de manera superficial para mostrar una máscara, para ganarse un título o ganarse un reconocimiento, pero en su corazón no estaba el deseo de cumplir la palabra o lo hacía por encima. Era como dicen los címbalos vacíos que hacen amar, hacer obras sin amar, dar sin amar. Cuando el Señor resume la ley y los profetas, lo dice en dos sentidos, y es en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los hermanos como Él nos ha amado. Por eso me sorprende la cita de Juan 14:15, donde dice claritísimo y muy sencillo, y le puse allí, si me amas, me guarda mis mandamientos, y le puse atentamente Jesús. Así lo dice el Señor, si tú me amas, atiende, guarda, cumple, haz mis mandamientos. Y eso nos hace que nos distemos muchísimo de esos que son llamados fariseos, que saben la palabra, que conocen las escrituras, dicen hacerla, pero la hacen como una fachada para sentirse bien, obtener reconocimiento y de dientes para afuera. En otras palabras, podemos estar hablando de personas que dicen, no, yo no voy a las movies, pero por dentro se están muriendo de envidia por aquellos que se divierten cuando van a un cine y comen palomitas y se divierten con sus hijos. Sí, entonces, claro, no vas a las movies, pero por dentro estás ardiendo de envidia. Entonces, esto hace que nosotros en esta palabra que Él nos dice, el mandamiento de obedecer los mandamientos, tengamos cuidado de que no lo vamos a hacer por ser vistos, por llevar puntajes. Conozco de iglesias, por testimonio de personas del extranjero, que me contaba alguien que llegó de su país, que en su iglesia tenían una lista donde tenían 1, 2, 3, 4, y cuando antes de entrar a servir y de poder hacer cualquier cosa en la iglesia, los que eran servidores, a ver, ¿cuántos versículos de la Biblia leíste? ¿Cuántos días de oración tuviste? ¿Cuántas películas viste? Era un checadero de cosas, de actividades que sí, algunas podrían ser muy santas, muy buenas, muy puras, pero cuando lo hacemos para cumplir y para quedar bien con las personas, es cuando entra ese espíritu de fariseo que solamente tiene ley y no tiene vida. Por eso me encanta cuando el Señor resume la ley en esos 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, toda tu alma, todo tu ser,
Y de esa misma manera, como Dios nos ha amado, amar a nuestros hermanos, a nuestros más cercanos. Ahora, si seguimos más adelante, ahí en el versículo 21, vamos a hablar sobre las buenas relaciones. Ahí es cuando veo cómo la palabra del Señor toda la va anudando, porque nos acaba de decir que hay que cumplir los mandamientos, que la palabra no va a pasar, y empieza ahora sí a hablar exactamente de esas relaciones. Y esta es una cita que habla mucho del perdón, habla mucho de humildad y es bastante compleja, pero por falta de tiempo no lo podemos profundizar. Esperaría yo que tú estés tomando discipulado o que lo hayas tomado, y si no, por lo pronto que hayas leído estos versículos en la Biblia. Ahí dice en el versículo 21, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas tu ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea que el Señor, a él, imagínate, ni siquiera le interesan las ofrendas. Antes, primero y sobre todo por encima, pone la sanidad y la pureza de nuestras relaciones interpersonales. En este mandamiento, en esta verdad, se ve cómo para Dios es central el amor. Cómo para Dios le es más importante que en la iglesia haya unidad, haya paz, haya armonía entre los hermanos antes de que hayan ofrendas, servicios y actividades. Y ojo, que muchas de nuestras iglesias es de lo que menos se ve. Hay grupos, los grupos de alabanza, y si son dos, uno no se hable con el otro. Están las señoras de la escuela infantil, que las del turno 1 con el 2. Y hay veces que hay tanta tontería, y con todo respeto, que porque me dijeron, porque no me dijeron, porque hubo una invitación y no me avisaron, porque no se comieron el plato de comida que yo llevé, y tenemos motivos muy pequeños y muy tontos y traemos división a la iglesia en interna, no división de esa que se van de fuera para afuera para la iglesia, de la iglesia, no, división interna, guerra civil dentro de la misma congregación. Y el Señor está diciendo que nos pone una responsabilidad, no en aquel que está enojado, sino en aquel que nota que alguien está enojado. Y te hago esta aclaración porque más adelante vamos a ver que de ahí pende el que nosotros seamos como Dios. Perfectos, dice la palabra. Ahorita voy para allá. Pero quiero que entiendas que hay un mandamiento y una orden, así como lo dijo en Mateo 5, en los versículos primeros, acerca de ser pacificadores. Lo vuelve y lo repite ahora con consistencia y firmeza, donde él está diciendo que si tú estás muy tranquilo, no has hecho nada, pero ves que alguien te volteó los ojos, te hizo cara de limón, que alguien no te dio el saludo eufórico que siempre te da cada domingo, y tú dices, y me está volteando los ojos, y sospechas que esa persona tiene algo en contra de ti, una queja, algo pasó, porque ya la relación no es igual, te corresponde a ti, mi amado. No tienes que esperar a que ellos se aproximen y, ay, hermano, le voy a hacer un reclamo. No, nos corresponde a nosotros, los que no sabemos ni qué onda, ir y preguntarle al hermano que parece agraviado, en disgusto con nosotros, e ir con humildad, con misericordia y verdad, se reprende el pecado también, dice, si es que él estuviera equivocado, y también con humildad para que no nos afecte lo que vaya él a decir o nosotros lo afectemos a ellos. Y decirle, hermanito, ¿por qué? O hermanita, ¿por qué está bravo conmigo? ¿Hice algo mal? ¿Hubo algo que le haya ofendido de mi parte? Déjeme saber para que resolvamos esto. A Dios le importa eso más que dejes la ofrenda. Imagínate, podrás haber dado diezmos y ofrendas al 100% y mucho más, pero si no has resuelto problemas con hermanos que te tuercen los ojos, la nariz y te hacen cara de limón y tú no sabes por qué y te quedas tranquilo, eso es problema de ellos, estás fallando. Y eso no te lleva a la libertad, porque obedecer sus mandamientos nos hace discípulos y los discípulos continuos, constantes y persistentes llegamos a la verdad que nos libera verdaderamente. Así que ojo, hermanos,
tenemos que ser proveedores, procuradores de paz. Sigamos adelante y miramos en el versículo 27, donde Dios nos habla ahora de la verdad y los mandamientos acerca de la pureza. Y el versículo 27 dice, ¿han oído el mandamiento que dice? No cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y de este tema tendríamos horas de charla, entre hombres y mujeres igual. Por ahí discutimos mucho de que el hombre tiene una tendencia a mirar, los varones, algunas mujeres más que otras. El problema no es mirar y tal vez no observar, sino mirar. Y como ya sabemos que hay una tendencia sexual, entra el problema cuando observas y luego meditas, porque eso es lo que la palabra está diciendo. Cuando tú cometes adulterio mental. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra para ser verdaderamente libres? ¿Cuál es el mandamiento que vamos a optar por obedecer para lograr ser verdaderos discípulos? Hermanos, no vamos a ser como los hindús o los árabes que tapan a sus mujeres y solamente les dejan ver los ojos y las tapan de cabeza a los pies para que no entren en tentación los hombres. Lo que vamos a hacer, mis hermanos y hermanas, es procurar que nuestros ojos sean puros. Que así como Dios nos está diciendo, es que yo sé tu corazón que hay, porque tú a lo mejor no estás viendo una mujer sexy, pero la estás desnudando mentalmente y no es culpa de ella, es culpa de tus pensamientos. O no es culpa de él. O a veces nosotras las mujeres con la novela, con el churro de la novela, del programa de Netflix, y ya estamos tal vez también soñando o fantaseando. Entonces Dios mira aún eso. Entonces no nos permitamos jugar con el pecado ni fantasear de manera cómica. Tal vez diríamos que es cómica, que eso es un juego, pero estamos dándole entrada a la desobediencia. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Estos son pequeños detalles que Dios está pidiendo para que tú practiques la obediencia y con la obediencia llegues a ser ese discípulo y llegues a conocer la verdad. Te lo estoy repitiendo y muchas veces te lo voy a repetir porque esa es la manera en que llegamos a ser libres. Primero obedecemos conscientemente, como cuando vamos manejando un carro por primera vez aprendiendo. Conscientemente acomodamos la silla, los espejos, tomamos la palanca de cambios y poco a poco lo vamos haciendo más automático. Ahora, tal vez estos mandamientos ahora para ti te va a tocar como obedecerlos así conscientemente, muy pensado, con detalle, pero eso va a valer la pena, porque cuando Dios vea en ti tu deseo de obedecer, Él te va a empoderar día a día con su Espíritu Santo para que ahora ya no sea una obediencia consciente, sino una obediencia inconsciente en automático por amor a Él. Si seguimos adelante, vamos a mirar ahora las verdades sobre el matrimonio. Versículo 31 dice, han oído que la ley dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y que el que se case con la mujer divorciada también cometa adulterio. Sobre este tema es lucha por tu matrimonio. Lucha. Hay muchos matrimonios que no se divorcian con adulterio comprobado. Se divorcian por finanzas, por celos, por incompatibilidad de genios, por diferencias en hijos cuando son familias mezcladas. Y resulta que Dios está diciendo, y aún en otra cita dice que es por la dureza del corazón que permite que el divorcio sea la causa el adulterio sea la causa de divorcio. Entonces, mi amado, yo creo que hay un llamamiento a luchar. Hay un llamamiento a tener fe. Yo he visto y soy testigo de matrimonios que se han restaurado cuando parecían que no había esperanza. Así que si no hay un adulterio comprobado, por favor, hermano, hermana, ten fe, ora, consúltale a Dios, dobla rodillas, lucha por tu matrimonio y mantente firme en él. Vamos a seguir entonces con el versículo 33, donde nos habla la verdad acerca de honrar tu palabra, que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Imagínate, hasta en esos pequeños detalles se mete el Señor. Y dice ahí, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que se le hace al Señor. Simplemente de sí
y lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Amén. Eso no tiene mucha explicación. Mi hermano, tenemos que ser de una sola palabra. Por favor, que tú sí sea sí, tú no sea no. Y vamos a mirar rápidamente acerca de la humildad. Y con este vamos a cerrar, porque este versículo del 38 en adelante es lo que nos dice a él sobre esa perfección que Dios está buscando en nosotros a través de cumplir sus mandamientos. Y es la verdad acerca de los enemigos, de la humildad. Han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Y si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no le des la espalda a los que te pidan prestado. Así que, mi amado, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldice, a ayudarle y a dar más de lo que nos piden. Y eso se llama humildad. Eso se llama ser como Señor. Él ahí en el versículo 47 dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias con otros? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre es perfecto en los cielos. Así que Dios tiene un mandamiento, el mandamiento de amar a todos. Nosotros debemos de actuar como Jesús actuó. Mateo 5, 6 y 7 nos lo deja claro. Y ahora en el capítulo 5 aprendemos maneras de cómo relacionarlos. Y si tú concluyes todo este estudio, la manera de relacionarlos en los cuales vamos a cumplir los mandamientos del Señor es amando al hermano, siendo humildes nosotros y dando bien para pagar mal si fuera necesario, siendo obedientes a sus mandamientos, mis hermanos. Ahí yo digo algo, y es que el conocimiento es poder. Y cuando tú conoces los mandamientos del Señor, entonces tú tienes el poder para cumplirlos. No hay otra manera para que tú puedas hacer la diferencia. Definitivamente, mi hermano, vamos a caminar hacia la libertad, pero vamos a caminar de la mano con Jesús, siendo conscientes de nuestros actos, siendo conscientes de nuestra obediencia y de nuestro deseo de verdaderamente ser como Él. Eso es lo que nos hace libres. Eso es lo que saca cualquier influencia demoníaca del pasado, cualquier atadura, fortaleza que se haya pegado por tu vida antigua, por maldiciones generacionales, por lo que haya sido. La obediencia a la palabra en estos casos y en los que vamos a seguir hablando semanas adelante es lo que te va a dar la verdadera libertad. Con esto me despido. Recuerda en YouTube la página Lino Fino, el canal Lino Fino, y en Facebook Escuela Lino Fino. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Se despide Jimena Martínez Ibáñez. Nos vemos la próxima. Bye, bye.